Este video corresponde a la práctica número 5, diseño de un amplificador surtidor común. En esta práctica principalmente haremos mediciones para ver el comportamiento de los transistores JFET que utilizan el efecto de campo para su funcionamiento. En la práctica se nos solicita el 2N5951, pero lo hemos reemplazado por el 2N5485, ya que no se encuentra en la librería de Multisim. Pero para esta práctica nos ofrece las mismas opciones para ver su comportamiento. Este es el diagrama a implementar. Aquí tenemos el símbolo de nuestro JFET, transistor JFET, y la manera en cómo conectarlo. Primeramente haremos mediciones en las terminales de este transistor para después comprobar una serie de condiciones que nos indicarían el funcionamiento de este transistor, que esté operando de manera correcta. Muy bien, el primer punto a medir sería la alimentación. Vamos a verificar que esté conectado correctamente. Iniciamos la simulación. Muy bien, obtenemos que efectivamente está a 12 volts. Ok. El siguiente punto es el voltaje de drenado. Ubicamos la terminal del multímetro en la terminal de drenado y nos marca un valor de 7.73 volts. Muy bien, el siguiente punto es el voltaje en la compuerta. Esta es la terminal de la compuerta y podemos ver que el voltaje está en nanovolts y que oscila entre 800 y 900 nanovolts. Ok, utilizamos 900 nanovolts como el valor que se registra. Ahora, el voltaje, la fuente que corresponde a esta terminal en el transistor, ese voltaje que se registra ronda más o menos en un volt. Ok, esos serían entonces los parámetros en los que está funcionando actualmente este transistor. Ahora, pasando a evaluar esos parámetros con ciertas condiciones, vemos que el primero nos dice que el voltaje en la compuerta debe ser aproximadamente a cero. Y aquí vemos que ese valor en la compuerta, el voltaje ronda en aproximadamente 900 nanovolts. Es un valor demasiado pequeño que prácticamente tiende a cero. Se cumple esta primera condición. Ahora, el voltaje en la fuente debe ser mayor que cero. Este es el valor que registramos en la fuente y fue de 1 volt. Se cumple la condición. Ahora, el voltaje de drenado debe ser mayor que el voltaje en la fuente. Alcanzamos a medir un voltaje de drenado de 7.73 volts y comparado con el voltaje en la fuente, pues efectivamente sí es mucho mayor. Y por último, el voltaje de drenado debe ser menor que el voltaje de alimentación. Y bueno, el voltaje de drenado fue de 7.73 y la alimentación es de 12 volts. Se cumple totalmente la condición. Muy bien, ahora en el siguiente punto
Aplicaremos una señal senoidal de 5 kHz con 200 mV de pico a pico. Usaremos el generador de señales para seguidamente con el osciloscopio medir el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Ok. Detenemos la simulación y conectamos entonces el osciloscopio en el punto de entrada del circuito y ahora en el punto de salida. Conectamos el generador de señales y verificamos que esté calibrado a 5 kHz. Muy bien. Y para que nos dé 200 mV de pico a pico, aquí lo programamos con la amplitud de 100 mV. Ya en el osciloscopio vamos a verificar que sí sean 200 mV. Ok, entonces vamos a asignarle un color a la terminal de entrada para poder diferenciarlo de la otra señal. E iniciamos la simulación. Ok, aquí podemos ver los resultados. Ambas señales se encuentran en la misma escala y vemos cómo la señal de entrada es más pequeña que la señal de salida. La señal de entrada corresponde a la línea de color verde. Y bueno, vamos a medir las amplitudes, que es lo que nos pide el reporte. Y en este caso podemos ver que en el canal A, que corresponde a la señal de entrada, la amplitud que registra el osciloscopio es de 100 mV. Y a manera de comprobación del voltaje de 200 mV de pico a pico que nos pide en la señal de entrada, bueno, aquí podemos ver usando los dos marcadores que efectivamente tenemos 199, prácticamente 200 mV de pico a pico. Ok. Bueno, y volviendo a las amplitudes de cada señal, en el caso de la señal de entrada, la amplitud corresponde de 100 mV. Ok, ahora la señal de salida, que se encuentra en el canal B, vemos que registra un valor de 430 mV. 440 aproximadamente. Ok, esos serían entonces los valores correspondientes a este punto. Una característica que podemos ver usando el osciloscopio sobre el comportamiento de este tipo de transistores JFET es que se invierte la señal de salida con respecto a la señal de entrada y se encuentra desfasada a 180 grados, lo que significa que cuando la señal de entrada es negativa, la señal de salida es completamente positiva. Y aquí podemos ver ese desfasamiento que es de 180 grados. Un punto más que podemos realizar sobre este circuito es la medición de la resistencia de entrada, y es usando una resistencia de 100 kilo ohms para después con el multímetro hacer mediciones en los puntos A y B que corresponden a las terminales de la resistencia.
Muy bien, entonces detenemos la simulación, colocamos esa resistencia de 100 kilo ohms. Ok, tenemos lista la resistencia y ahora utilizando el osciloscopio haremos mediciones en los puntos A y B que corresponden a las terminales de la resistencia de 100 kilo ohms, y esas mediciones será sobre la amplitud que registra el osciloscopio de esos puntos. Ok, entonces aplicando la misma señal del generador, veamos qué voltajes se registran en amplitud del osciloscopio. Muy bien, aquí tenemos en el punto B podemos medir que la amplitud de la señal es de 50 milivolt. Ese valor corresponde entonces al voltaje en el punto B. Ahora, en el voltaje del punto A, que es la otra terminal de la resistencia, bueno, vemos que se mantienen los 100 milivolt. Ok, estas mediciones son entonces a las correspondientes en la resistencia de entrada. Ahora, otro dato que también podemos realizar con este circuito que he requerido en la práctica es ahora sobre la medición de la resistencia de salida, la cual vamos a variar según el requerimiento del reporte desde 10 kilo ohms hasta 2.2, para entonces después medir el valor que se registra en el osciloscopio sobre el voltaje de salida. La resistencia de 10 kilo ohms ya la tenemos disponible. Si colocamos el osciloscopio en ese punto, en el punto de salida del circuito, vemos que la amplitud que registra de salida es de 220 milivolt. Ok, ahora vamos a variar la resistencia de la carga con un valor de 2.2 kilo ohms. Iniciamos la simulación y observamos que la amplitud de voltaje, la máxima amplitud de voltaje que se registra en el osciloscopio cuando tenemos una carga de 2.2 kilo ohms es de 136 milivolt. Muy bien, hasta este punto obtendríamos los valores que nos dan referencias sobre el funcionamiento de este tipo de transistor que es utilizado en esta práctica número 5, diseño de un amplificador surtidor común.